Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. También recuerden que si gustan apoyarme pueden suscribirse al Patreon. Todance on Tinice, Kibles QQ, o 3RD Honkai Impact 3RD, Video Game, y 2 others. Todance on Tinice, Kibles QQ, o 3RD Honkai Impact 3RD, Video Game. Capítulo 8. Reencuentro 3RD de 2014. Probablemente no sea sorpresa decir esto, pero, el sueño no llegó fácilmente. Las secuelas de la tormenta dejaron el aire pesado, frío y húmedo. Que cada ventana volara no ayudaba en nada. Teníamos que dormir por turnos, o al menos intentarlo, mientras el otro escuchaba y vigilaba si se acercaban las bestias. El frío nunca me molestó, no parecía afectarme mucho, pero a Sakura no le resultó fácil. Con el edificio frío y sin calefacción, se había enterrado en futones. Un gran montón de mantas con un par de orejas de conejo asomando por un extremo. Se estremecen cuando duerme. Es muy mono. Honestamente, yo agradecía la distracción. No quería, piensa o detente. La noche volvió el lugar inquietante. Sin farolas, sin luces en ninguna ventana, solo teníamos los fuegos lejanos y una luna llena afortunadamente. Recortando formas del negro y redibujándolas en plata como en una pintura. Lo que quedaba era un silencio inquietante, interrumpido periódicamente por el goteo de agua o el lejano estruendo de los escombros cayendo. Las bestias Honkai y especialmente los arcángeles voladores podían hacer ruidos molestos cuando no pisaban fuerte. Solo tuve algo de entrenamiento básico con espada, y no en el contexto de Valkyria, pero fue suficiente para que Sakura me diera su repuesto mientras descansaba. Dado que ahora sabía que probablemente era un pseudo, Honkai algo o lo que fuera, eso era una muestra casi dolorosa de confianza. Aún así, al menos podría defenderme contra cualquier zombie. Probablemente fue un error contarle al experimentado cazador Honkai que había cometido una cascada. Posiblemente. Quizá. Me recosté en la pared, cansado. Compáralo con todos los ganchos dramáticos de ocultar la verdad real y griega. Esa opción sonaba tan absolutamente agotadora. Probablemente podríamos haberlo exprimido para unas horas más de melodrama y algunos enfrentamientos dramáticos bajo la lluvia, pero, creo que ya había tenido suficiente de esas por ahora. Extendí la mano. No podía verlo bien dentro de casa sin la luz de la luna, pero antes del atardecer Sakura había encontrado un espejo intacto y yo había revisado mi cuerpo con mucha minuciosidad. No tenía heridas ni cortes, ni decoloraciones que indicaran congelación o exposición, ni siquiera pensé que estuviera más pálido de lo normal. No pude conseguir un buen ángulo para mirar con el espejo, pero Sakura confirmó que mis estigmas seguían ahí. No se sentía diferente. No había moratones ni inflamación, y, según sus palabras, carecía de la característica más ominosa que se puede encontrar en una lesión relacionada con Honkai. De hecho, lo único que buscaba y temía específicamente estaba completamente ausente. Las características líneas rosadas características de una infección Honkai. Normalmente, los verías un poco como venas mecánicas brillantes. Ramas radiantes de líneas geométricas que se extienden desde un punto de infección. Típicamente sobre sus estigmas, en una valquiria deshaciendo una Honkai cascade. Ah, ¿nunca te expliqué eso? Supongo que me lancé desde la sede de Schixal bastante pronto, como cadetes Valkyrie, a los 12 años todavía no nos hablaban realmente sobre las cascadas Honkai más allá de advertirnos de no sobreestresarnos y de los peligros del exceso de trabajo. Sin embargo, como prodigio de Schariak, algunas de mis tías mayores me apartaron varias veces. Advertencias para no excederse, en su mayoría. Advertencias graves. Una de las grandes razones por las que sospeché que esto podría ser algún tipo de juego deprimente tipo Utsuhei podría resumirse así. Los estigmas de una valquiria les permiten aprovechar el Honkai para luchar contra los Honkai, pero por muy alta que sea tu resistencia a la radiación Honkai, seguía habiendo un límite finito. Si ibas más allá, podías esperar el destino de cualquiera que estuviera sobreexpuesto a la naturaleza corruptora del Honkai. Zombificación. Pero, una vez más, las valquirias lo tenían peor que la mayoría en ese aspecto. Como nuestras resistencias eran mucho mayores, la cantidad de energía Honkai necesaria para superarla significaba que, cuando lo hiciéramos, nuestros cadáveres se convertían en una de las formas avanzadas casi al instante. Uno aún vestido con un traje de batalla y armamento de valquiria, además. Imagina que eso ocurre en medio de una zona de guerra caótica, y puedes entender por qué es un tema tan oscuro entre las tropas veteranas. Pobala Sulgem, y todo ese rollo.
Parte de por qué el segundo Erscher había sido tan detestado. Habían dejado extensiones de Siberia tan irradiadas que las bestias no eran la única amenaza allí. El segundo abrió un agujero desgarrado en las fuerzas valquirias de Schixal, y un buen número de ellos no había muerto estrictamente como tal. En cierto nivel, sí que parecía una consecuencia natural de la construcción del mundo, de la naturaleza del Honkai como fuerza corruptora. Por otro lado, no hay manera de que hayas mostrado ese tipo de trama delante del público sin esperar que el autor lo retoque. Más la mina terrestre de Chekhov que el cañón. Si esto fuera una novela visual de varias rutas, ese tipo de cosas podrían quedar relegadas solo a los finales malos, pero si no lo fuera, que un miembro importante del reparto se precipitara en el peor momento posible era casi inevitable, ¿no? Es el tipo de preparación que obliga a un protagonista a tener que matar a su propio interés amoroso, o le amenaza con la posibilidad de hacerlo, como escurrir más lágrimas de un trapo especialmente angustioso. Por eso, Utsuge. Me estremecí. Había historias que podían ser interesantes de leer pero aterradoras de tener que vivir. Fuera de la ventana rota, Nagazora permanecía oscuro, silencioso y frío. Sakura se dio la vuelta mientras dormía. La mañana tardó mucho en llegar. 4th de 2014. Podrías haberte quedado descansado si lo necesitabas. Reprendió Sakura con suavidad. Puedo vigilarte. Sonreí débilmente, apoyándome en un farol. La mañana aún no había marcado el horizonte, pero el cielo era lo suficientemente azul para verlo y yo había insistido en ponernos en marcha. No podría decir exactamente qué hora era, mi reloj seguía congelado a las 10:43 de la mañana, y cualquier cosa digital no mostraba nada, pero por esta época del año, diría que era alrededor de las 6 de la mañana. Tenemos que seguir avanzando antes de la respuesta militar. Respondí. Podemos dormir cuando estemos a salvo. Sakura me miró con calma antes de inclinar la cabeza. ¿Acuerdo, creo? La mujer estoica era un poco difícil de descifrar. Me impulsé desde el poste, los pies tropezando un poco con el suelo cubierto de escombros, un bostezo áspero arrancándose de mi garganta a pesar de los intentos de contenerlo. Nagazora en el después, esta luz antes del amanecer, no sé cómo explicarlo. Se sentía vacía más que nada. Sin bestias, sin zombis, sin nubes de tormenta furiosas, nada más que un cielo azul y vacío. Habíamos pasado junto a incontables cadáveres de piel de tiza de camino desde la casa de baños. Solo, colapsados en el suelo, como marionetas con los hilos cortados. Los niveles ambientales de Honkai ya no son lo suficientemente altos para sostenerlos a todos a la vez. No era un fenómeno completamente inaudito, pero nunca había visto casos de tal magnitud. Eliminar al Erscher tan pronto realmente pareció haber golpeado a la erupción en las rodillas, ¿eh? Si los niveles de Honkai suben de nuevo, no hay ninguna duda de que los zombies se levantarían con él. Otra razón para no quedarse más tiempo. Curiosamente, las bestias parecían desumparse cuando les pasaba hambre. Si regresaban a otro lugar o simplemente dejaban de existir había sido un tema de debate constante, era hora de que me fuera. Seguimos caminando, los pies crujiendo sobre escombros y cristales, incontables charcos aún presentes en distintos rincones. Al menos, el descanso parecía haber estabilizado un poco mi condición. Ya no congelaba charcos al contacto. Sakura se había puesto su ropa habitual. Un disfraz de sacerdotisa que, como era de esperar, se esforzaba un poco en mostrar la piel. ¿Qué pasaba con las sacerdotisas de anime y lucir sus axilas? Dejándome rebuscar en la casa de baños en busca de ropa que quedara. Por un lado, tuvimos suerte de que los propietarios parecían vivir en el edificio, e incluso tenían una hija adolescente. Por otro lado, los padres claramente eran varios tamaños más grandes que yo, dejando que las únicas otras opciones eran, bueno, te queda bien. Dijo Sakura con lo que podría haber sido un entusiasmo estoico. El rosa es un color excelente. No quiero hablar de ello. Era mejor que intentar escapar de una ciudad infestada de zombies en un universo fanservice llevando solo una toalla de baño, pero no quiero hablar de ello. Nuestra dirección estaba dictada principalmente por los ríos de Nagazora, que cortaban caminos a través de la ciudad en varios puntos. Dada la destrucción de la ciudad y su evidente naturaleza como puntos de estrangulamiento, aunque quedaran puentes en pie, cruzarlos no sería trivial. Eso nos dejó con el largo viaje lejos de la costa, con el centro de la ciudad a nuestras espaldas. El viaje no fue fácil, y tampoco especialmente rápido. El número de Honkai había disminuido pero no desaparecido por completo. Todavía quedaba algún que otro monstruo no muerto que evitar o la bestia torpe que seguía pisoteando.
Unos cuantos rezagados al azar, Sakura pudo y de hecho lo hizo casi en silencio, pero ninguno de los dos estaba deseando un enfrentamiento prolongado. Y me quedé con mis pensamientos. Otra vez. Obviamente algo había ocurrido en ese complejo. Algo que me cambió, solté un suspiro concentrado, y una ráfaga de copos de nieve se desvaneció con la brisa. ¿Algún tipo de pseudo-Escher, como lo había dicho Sakura? Por mucho que me doliera la cabeza, seguía intentando volver a poner las cosas en contexto. Yo, ya la había liado gravemente, no vi venir una erupción. Si me hubiera perdido algo, así que... Hechos. Alguien eliminó al tercer Escher. El último cazó bombas nucleares y el primero seguía merodeando por Estados Unidos jugando al complejo industrial militar, así que eliminar al tercero en solo unas horas fue definitivamente un movimiento de protagonista. La erupción se centró en Chiba. Recordaba esas nubes tormentosas descendiendo en espiral. Así que el protagonista había sido estudiante allí. Debió de serlo. El tercero también. Misma lógica. Me reí amargamente. Supongo que eso respondía si Kiana era la heroína de Caslana o no, ¿no? Debe servir para el final del harén. Tropecé y tuve que estabilizarme contra una pared. Los ojos amarillos y muertos de un zombionkai me devolvían la mirada, aún inertes, sin moverse incluso después de que tropezara con sus espinillas. Me estremecí. ¿Ana? Sakura se había girado. Estoy bien. Me apresuré a seguir. Pero, si sigues esa lógica hasta su conclusión, falta algo, ¿verdad? Más bien, alguien. El pueblo natal se destruye, la aburrida vida escolar del chico se desvanece, se prende fuego y se tira a la basura. Quemado para preparar el escenario, todos esos tristes adornos de normalidad como padres y vidas familiares felices eliminados para que florezca en ese verdadero héroe de acción guay chico que todo adolescente sabe que es en el fondo. Que hubo un incidente desencadenante clásico, si es que alguna vez escuché uno. Pero si me hubieran presentado, y la heroína Caslana hubiera sido presentada, te pregunto. ¿Dónde demonios estaba? Me he retrasado. La idea me embistió como un tren de mercancías. No, no me digas, yo era un pseudo-Escher. Eso probablemente marcó una tendencia. Sí, escúchame, si el protagonista tuviera el poder de someter a los Escher, en vez de matarlos, ¡qué sorpresa! Si eres un autor de novelas ligeras mal pagado y sobrecargado de trabajo, con plazos y editores en la nuca, un diccionario japonés-inglés sobre tu escritorio y la convicción de que eres terriblemente listo de corazón, esa tercera heroína, la que arrasa la ciudad natal del protagonista Kun en el acto inicial. ¿Cuál elegirías como apellido? No, no me digas que la maldita heroína del apocalipsis fue una pista todo este maldito tiempo, uff. Mi cabeza golpeaba un farol. Una lluvia de gotas frías llovió sobre mis hombros antes de congelarse abruptamente. Hielo para mí. Apocalipsis, Escher de las tormentas, supongo. Me pregunto qué significaba eso a Kiana. Hielo, electricidad, no sé, quizá fuego. Encajaría con todo ese rollo de shamash que tenían los Caslanas. Iba a conseguir mi mejora de mitad de temporada y correr de un lado a otro con la flor del abismo de Schariak. Ana. Sakura se había vuelto a girar. Pobre chica. Estoy bien. Mi cabeza golpeaba el farol. Quiero morir. Ana. Al mediodía, nos refugiamos en las trastineras de una cafetería. Una comida de pan, galletas y bebidas enlatadas que tuve que enseñar a Sakura a abrir. Me había atiborrado de más dulces de los estrictamente necesarios. Órdenes de Sakura. Quizá la asustó un poco. Él le perdona por eso, Sakura. Habiendo recuperado una bolsa de deporte, empecé a llenarla con tanta agua embotellada y alimentos estables como pude encontrar. Sakura se sentó a observar en silencio, con una lata vacía de refresco de cereza aún en las manos. ¿Estás bien por ahí? Le pregunté, metiendo unas toallitas húmedas y alcohol isopropílico. Sonrió débilmente. Yo, bien. Siento no haber podido ayudar más. Está bien, está bien. La despedí con la mano, levantando la bolsa de deporte con facilidad y empecé a cerrar las cremalleras. Dado que la mujer me había salvado la vida, no iba a quejarme. Podría resoplando y presumir aquí de que tiene estatus obvio en la trama o algo así, que, bueno, lo hizo, pero, a pesar de todo eso, no creo que pudiera haber matado a Aya-chan. No quiero pensar en matarla, o en haberla matado. Puede que sea cobardía, pero Sakura me salvó de eso. La gratitud y el horror tiraron de mí por ambos lados. Sakura, por su parte, seguía examinando la lata de refresco. Girando el colorido cilindro metálico entre sus manos.
entrecerrando los ojos ante la diminuta escritura. De vez en cuando, sus ojos recorrían la cocina del café. Diversos electrodomésticos, carteles de pared, suministros al azar. Parecía perdido. Sus ojos se posaron en mí y se quedó paralizada. Los hombros tensándose. Pillado. Solo pude sonreír disculpándome. Sakura apartó la mirada. Había algo increíblemente sospechoso en que una espadachina remota que sabe lo que es un quasi-Erster se quede atascada por una lata de refresco. Probablemente. Aunque su pueblo fuera remoto, presumiblemente aún tenían que lidiar con senderistas y similares. Sin mencionar las orejas de conejo. Había trajes de batalla con tocados que recordaban a las chicas gata y similares, ambos siempre eran arreglos de sensores artificiales o algo así. El grupo Nekomimi real no era alguien al que solían contender. No me digas que había alguna facción secreta de Youkai o algo así. Pero sinceramente, ahora mismo, maldito apocalipsis, no quería seguir pensando ahora. Thinking.exe discapacitado. Prohibido. Mi cabeza se sentía como un trapo de cocina escurrido, desgarrado y tirando de las costuras. Me colgué la bolsa al hombro, el poder habitual de los estigmas del anime hacía que el peso fuera prácticamente nulo. Deberíamos irnos. Ofrecí la mano. Sakura parpadeó al mirarlo. Cuando salgamos de aquí, te mostraré una ciudad real y viva. ¿Vale? Sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento, su mirada se mantuvo, antes de que finalmente sonriera. Una risa tranquila y sincera. Las orejas se movieron. Vale. Ella tomó mi mano y me dejó levantarla. Te lo reconoceré, Ana Shariak. Cualquiera que fuera su verdadero papel en esta trama absurda. Esa sonrisa era algo realmente precioso. Seguimos avanzando desde ahí. Con la luz del sol golpeando y las calles rotas de Nagazora aún empapadas, la humedad empezó a subir bruscamente. Frío y húmedo, la humedad aún espesa en el aire. Brinca. La cantidad de polvo de hormigón y escombros desprendidos por la erupción, combinada con las aguas torrenciales de la tormenta, ya se había condensado en capas estriadas de barro gris marrón, entrelazadas con fragmentos de cristal roto y Dios sabe qué más. Agradece que no esté describiendo el olor. Lo que me molestó fue la falta de insectos, una vez que me di cuenta. Sin moscas, sin mosquitos. No hay ratas ni pájaros graznando. Nagazora estaba realmente muerto, hasta el lecho rocoso. ¿Ana? Me sobresalté, parpadeando. Sakura se había girado, esperando unos pasos más adelante. Me sacudí, me encogí de hombros y seguí haciendo un sketch, la bolsa de suministros tintineando a mi lado. Perdón. Murmuré, poniéndome al día. Una mano descansó suavemente sobre mi hombro. Solté un suspiro bajo e ignoré a la fuerza cómo se convirtió en una niebla brumosa. Seguimos adelante. Calles vacías y casas muertas. Cascarones carbonizados. Una biblioteca con un tejado caído, una estación de metro llena de agua, una escuela con montones de cuerpos blancos como tiza esparcidos por el patio de recreo. Pasamos junto a autobuses quemados y trenes descarrilados, tiendas de conveniencia sin ventanas con estanterías volcadas. Mercancía dispersa, toda condenada y empapada. Tuve que parpadear al ver a uno de ellos. Pasábamos por lo que debía de ser una calle principal local. Calles y tiendas más anchas. Tardé un segundo en reconocer lo que estaba viendo, pero, eso era una valquiria. No era una real, para ser claros, solo una imagen pegada en un tablero que, de alguna manera, se había mantenido mayormente erguido durante todo este lío. Un diseño típico de traje de batalla. Como una persona sexualmente frustrada que se sintió decepcionada con su cosplay de Evangelion y atacó un club suite con unas tijeras de seto. Una pose de pie arrogante, caderas inclinadas, señalando al espectador con un guiño confiado. El texto embarrado alrededor de la base parecía anunciar otro de los raros videojuegos de Schixal. Onka y Gunner Z. Nunca mencioné lo que hacían las valquirias oficialmente, ¿verdad? Con la existencia de Honkai encerrada tras la mascarada, Schixal tuvo que inventar todo tipo de excusas para las masas generales de por qué su ejército de chicas mágicas con faldas cortas seguía llevando cañones láser experimentales de grado militar. Pues no eran más que trabajadores de ayuda benéfica, fuerzas de mantenimiento de la paz, equipos de búsqueda y rescate. Superhéroes en todo menos en el nombre. Eran idols con un compromiso muy fuerte con su kayfabe. No eran, desde luego, guerreros secretos del amor y la justicia luchando para salvar a la humanidad de la extinción. Mira la serie Honkai Gunner, que muestra lo increíble pero definitivamente ficticio que sería. La cadena de colegiala a Valkyria solía reclutar jóvenes.
Toda la industria mediática de Schicksal, todo está orientado a atraer a ese público clave, como peces en un carrete. Haciendo todo lo posible por bombardearte por la mañana, el mediodía y la noche. Caricaturas, canciones y revistas. Tuve que convencer a Aya de que no lo hiciera una vez, por el amor de Dios. Detrás del recorte, llamémoslo un aire aficionado a la tienda. Arruinado y muerto como el resto de la calle. Cadáveres blancos desplomados entre las islas. Cajas de figuritas rotas, pósteres hundidos y empapados, varitas de juguete de plástico esparcidas por todo el suelo. Revistas sueltas esparcidas por todas las superficies como una capa de hojas caídas. Una manta de fragmentos y restos. Tazas rotas, llaveros y toda esa tontería coleccionable. Un centro de reclutamiento Schicksal en todo menos en el nombre. La tabla de recortes estaba agrietada, hombro a cadera. Un desplome medio doblado. Las explosiones de cristal lo habían dejado salpicado de fragmentos dentados. Estar fuera bajo la lluvia lo tenía manchado de barro. Las gotas de agua aún se aferraban a su superficie resbaladiza. Una parodia de sudor o lágrimas. Esa sonrisa confiada seguía ahí. Ojos planos que seguían mirando a absolutamente nada. Ruido desde dentro de la tienda. Una figura encorvada tambaleándose. El zombi pálido salió tambaleándose a la luz, con los ojos amarillos fulminantes, solo para ser abatido de un solo golpe de la espada de Sakura. Su mano empujaba mi hombro. El crujido del hielo alrededor de mis pies. Ana, por favor, seguimos adelante. Disparos lejanos. Estruendos resonantes. El rugido de los motores a reacción me hizo levantar la vista. Rayos blancos desgarrando el cielo ámbar vespertino. Se tomaron su tiempo. Tuve que murmurar. Sakura se había detenido, mirando hacia arriba con una muda confusión. Ahora era mi turno de empujarla hacia adelante. Con un zumbido bajo y zumbido, bandadas de arcángeles alzaron el vuelo, elevándose al cielo para competir. Desde luego, no eran pocos ni inofensivos, pero, comparado con los enjambres que había visto en las imágenes de la segunda erupción, su número era francamente lamentable. Las franjas blancas de los jets humanos, probablemente la JSDF más que Schicksal, parecían dividiéndose en líneas blancas más finas que descendían hasta encontrarse con la bandada que subía. Durante varios segundos, el cielo se llenó de petardos cuando los misiles hicieron contacto. Sakura se quedó mirando. ¿Qué? Vamos, le di un codazo, es el ejército. Como un nido de avispas pateadas, las cosas en la ciudad empezaron a... Muévete. Agarré el brazo de Sakura, arrastrándola rápidamente a un callejón. Nos cubrimos tras una unidad de aire acondicionado caída, mientras los cuerpos blancos en el suelo empezaban a moverse poco a poco. Sí sé. Los zombis avanzaron en una sola dirección, hacia los sonidos de disparos y explosiones. Una gran forma blanca bloqueó el sol por un momento, mientras una bestia onca y templaria pasaba silenciosamente, escudo y lanza liderando la carga. Me acurrucé de nuevo detrás de nuestra cobertura, haciendo un gesto para que guardáramos silencio con un dedo en los labios. Sakura seguía con los ojos muy abiertos, pero asintió rápidamente, acurrucándose detrás de mí mientras escuchábamos el paso de los pies retumbando. Sintiendo su aliento en la nuca, esperaba desesperadamente que las orejas de conejo no asomaban por nuestra cobertura. Sería una razón increíblemente estúpida para morir. No puedo decir cuánto tiempo estuvimos ahí acurrucados, esperando a que los sonidos pararan y la carretera se despejara. Pareció que habían pasado horas, probablemente no estaba en práctica. Sobre ellos, las formas grises de los cazas drones humanos chocaban con el blanco fugaz de las bestias Onkai, ráfagas de láseres rosas dispersándose por el aire. Me estremecía cada vez que un jet humano se caía. Un arcángel destruido explotaba en casi todo en destellos rosas y algún fragmento, pero un cazadrón cayendo era un dardo metálico balístico lleno de cosas divertidas como munición sin detonar y combustible para aviones. Aterrizó con un estruendo. A medida que el sol se ponía y la noche comenzaba a caer, los combates fueron disminuyendo gradualmente. Nunca parando del todo, pero definitivamente se alejó más. No sabría si las operaciones estaban disminuyendo por falta de luz, o si el Onkai realmente las estaba retrasando. Lo más probable es que fuera una acción de contención hasta que se pudiera concentrar suficiente fuerza, si seguían la doctrina Schicksal. Quiero decir, yo suponía que lo serían. Intentar luchar contra el Onkai con fuerzas convencionales era, bueno. Era una buena forma de convertir a todos tus soldados experimentados en zombies, en cualquier caso. Como intentar luchar por una zona radiactiva sin ningún tipo de equipo de protección.
Después de todo, no podíamos dejar que el ejército lo resolviera con suficiente en un programa de chicas mágicas. ¿Cuándo pudo el ejército hacer algo contra los kaiju y similares? Por favor, joder, no dejes que invoquen una mina N2, tiré de la mano de Sakura, sacándonos de la cobertura. Con la caer la tarde, el tiempo se nos acababa rápidamente, pero al menos con el Honkai en marcha podíamos confiar en que la mayoría de los edificios no seguirían infestados de zombies. Solo cadáveres. Eché un vistazo a la calle. Despejado. En una dirección, el cielo se volvió naranja donde el sol poniente se encontraba con el horizonte. En la otra, el cielo ardía naranja donde aún ardía el fuego. Destellos aleatorios iluminando el humo que se acumulaba. Y soltó un suspiro amargo y sombrío. Probablemente no cruzábamos esa línea del frente para ponernos a salvo. No entre el Honkai y la lluvia de la artillería. Y se acercaba la noche. 5th de febrero de 2014 salimos de la casa al amanecer, el lejano retumbar de los disparos de artillería sacudiendo las paredes. Dormir lo mínimo. Teníamos que seguir avanzando. Podría ser paranoia hablando, pero parecía que los ataques de artillería se acercaban. Retirarse era amargo. Tuvimos que huir de vuelta por la misma dirección por la que habíamos venido. Al menos conseguimos encontrar una tienda de artículos de camping. Cogí unas bengalas y una pistola de bengalas, para poder llamar la atención de alguien antes de que nos dispararan, pero movernos era la prioridad inmediata. Apenas paramos para comer. Este poco sueño y comida ya deberían haberme dado una patada en el culo, pero Valkyrie Bullshit prevaleció. Sakura asumió los hombros como una campeona. Quizá un poco más desgastada, más caída para sus orejas, pero nunca dejó que eso ralentizara su tempo. El retumbar lejano se fue desvaneciendo cuanto más nos acercábamos al interior de Nagazora. Acercarnos demasiado al lugar donde empezó la erupción era claramente imposible, así que bordeamos los bordes del distrito central, observando los rascacielos derribados e inclinados y buscando un edificio que fuera razonablemente alto y aún mayormente intacto. Con los arcángeles distraídos, si pudiéramos llegar a una azotea lo suficientemente alta y plana, los acorazados voladores llegarían en algún momento. La gente compraba maquetas de esas cosas, y siendo objetos estáticos con partes luminosas, se adaptaban demasiado bien al TG. No se les escaparía una excusa para colgar algunas fotos de fondo baratas. Pero sí, entre la artillería y los cazas dron, los acorazados con sus complementos Valkyrie serían los únicos que realmente podríamos llamar la atención con bengalas. Así que, en plan, más les vale que aparezcan. Las calles aquí estaban aún más vacías que antes. Los edificios más altos significaban que caían más escombros desde alturas aún mayores. Coches aplastados y asfalto roto, carreteras casi irreconocibles. La marcha del Honkai ya había despejado a la población local de zombies, y las aguas pluviales habían limpiado todas las manchas de sangre. Poco más que alguna mancha roja que quedaba en el barro. Como si la ciudad hubiera sido limpia de vida. Cuando encontremos a Schixal, le hablé a Sakura en voz baja, por favor, sigue mi ejemplo. Inclinó la cabeza. Si te parece prudente, Ana. Pensándolo bien, nunca intentó llamarme Schariaxan, ¿verdad? Simplemente entró directamente en el orden de nombres occidental. Debe haber conocido a alguno de nosotros antes. Negué con la cabeza. Es un poco complicado de hablar, tuve que admitir tímidamente, pero por varias razones, no puedes darles mi nombre. Un leve ceño fruncido. ¿Están buscándote? No exactamente, hice una mueca, soy un fugitivo. Me giré para mirarla. Me escapé de Schixal hace varios años. Intenté guiñar un ojo y hacer una señal de V. Puede que no lo creas, pero yo solía ser monja. En blanco. El rostro de Sakura se volvió inexpresivo. No por estoicismo ni ocultación, más bien, sorpresa, si tuviera que ubicarlo. Se quedó parada en el sitio. Las orejas se levantaron bruscamente. Una cierta rigidez en su postura. De verdad parecía tan sorprendente. Era el rosa, ¿verdad? No me imagino que sigan buscándome, continué, dejando la pose de V con un leve gesto de mueca, pero reconocerían mi nombre si apareciera. Sakura asintió lentamente. Lo entiendo. Un suspiro silencioso. Se sacudió, con las orejas mecidas, antes de soltar una risita suave y sonreír. Tu secreto está a salvo conmigo, Ana. Sonreí disculpándome. Eso es todo lo que pido. ¿Hay algo que tú? Disparos. Parpadeé. Disparos cercanos, además. Nuestras miradas se cruzaron y salimos corriendo inmediatamente.
Parece que disparos se dispersan de forma extraña por la geometría enmarañada de una calle, así que nos llevó unos momentos localizar bien una calle a varias manzanas de distancia. También se estaban atrayendo zombies errantes. Sakura los cortaba de pasada, yo pateando algunos encarámbanos de vez en cuando. Oímos voces, gritos femeninos, un extraño ruido mecánico y quejumbroso. Me deslicé hacia la calle, los pies resbalando sobre una capa inesperada de hielo que probablemente fue culpa mía. Multitud zombie, un imponente Honkai Chariot avanzando con sus patas delanteras como un tronco. Un destello de luz ardiente lo atravesó, cortando una extremidad y haciendo que su cuerpo cayera hacia atrás. Las manchas oscuras seguían en mi visión, incluso mientras las parpadeaba para alejarlas. Eso había sido un puto láser. Los disparos, en cambio, fueron casi anémicos. El pop-pop de una pequeña pistola, mientras una colegiala de pelo blanco que apenas podía distinguir se movía rápidamente, aparentemente luchando contra zombies en combate cuerpo a cuerpo incluso mientras se agolpaban alrededor. Sin embargo, mis ojos estaban puestos en los malditos mechas flotantes. La fuente del rayo láser flotaba sobre el caos como un ángel mecánico vengador. Un torso y cabeza blindados con una cola parecida a la de la médula espinal, un cañón para un brazo y un puño protegido para el otro, la máquina disparando tiro tras disparo. En la sede de Schicksal abundan algunas similitudes con los drones, pero a simple vista, el tamaño y la complejidad ya me decían que ese producto era un salto importante en calidad. Alguien gritó, un agujero abrupto abrió paso entre las filas del zombie. Oh, Sakura acababa de entrar directamente, ¿eh? No iba a dejarla. Yo seguí justo detrás. Los siguientes momentos fueron en gran parte confusos. Golpea esto, patea aquello, rompe un carámbano allí. Hasta que, de repente, la calle quedó vacía. Parpadeé, con los puños aún preparados. Pero ya no había monstruos delante de mí. No más disparos. Habíamos despejado la calle. Me eché atrás, dejando que mis hombros se relajaran. Alguien detrás de mí gritó y gritó. Negué con la cabeza, girándome y Kiana Kaslana estaba allí, animando, riendo y dándole palmaditas en la espalda a una Sakura visiblemente incómoda. La cosa de la columna flotante estaba bajando suavemente a un Oujo-sama de edad de secundaria con unas extrañas botas metálicas, y sí, esa imagen tardó unos segundos en descifrarla visualmente. Y finalmente, enfundando una espada con un suspiro propio, una larga coleta negra ondeando alrededor de sus tobillos, una chica alta con el uniforme de Chiba se giró y se quedó paralizada. Parpadeamos cada uno. Mei. Mei se sobresaltó. Ana. ¿Cómo demonios lo hizo? No, no es importante, mis pies ya se movían. Mei parecía una niña detenida en los faros. Mis brazos ya la abrazaban. Ella permaneció rígida por la sorpresa. Y, madre mía, tenía los ojos mojados. ¿Pero qué demonios, Ana? Cuando siquiera, mi respiración se entrecortó. Pegado a su hombro, podía olerla. Una extraña familiaridad que ni siquiera sabía que echaba de menos. Sudor y mugre, sí, pero sin duda, debajo de eso, Raiden Mei. Estás vivo. Podía sentir cómo sus hombros temblaban, incluso mientras la abrazaba más fuerte. Estás vivo. Repetí, con la garganta ronca. Y yo, su voz temblaba. Sorpresa, alguna otra emoción que no podía cuantificar. Sí. Sus brazos descansaban a mi espalda. Estoy vivo, no hay vergüenza en admitirlo. Sollocé aliviado. Todance Ontinice, Kibles QQ, o 3RD Honkai Impact 3RD, Video Game Capítulo 9. El tercer gobernante. Obviamente, no nos quedamos en la calle. Después de explicar el plan con las bengalas, seguimos avanzando por callejones traseros incluso cuando el cielo se oscurecía. Finalmente, encontramos un edificio de apartamentos milagrosamente intacto. No había tiempo para mirar en la azotea, pero caía la noche y estaba intacta. Por último, por fin, eso nos dio tiempo para hacer presentaciones. Todos nos sentamos alrededor de una mesa baja en el suelo del salón de otra persona, una linterna de gas en el centro para dar un resplandor cálido y hogareño, sábanas y futones recogidos colgados y pegados con cinta adhesiva a la pared exterior para evitar que la luz se escapara por las ventanas sin cristal. Bron Yazaichik. La Oujo-sama de rizos enanos se presentó sin tono, sentada al borde de un sofá mientras abrazaba a una muñeca Omu amarilla y sonriente. Si tuviera más de 12 años, me comería mi sombrero que ahora mismo no existe. Este es el proyecto Conejo 19C. La cosa mecha espinal apareció fugazmente, llenando la habitación por un momento inminente, antes de desaparecer de repente. Me estremecí.
¿Estás con Schixal? Tenía que preguntar. Negó con la cabeza. Jet. Entonces, ¿antientropía? Con un mecha así tenía que ser una cosa u otra. Parpadeó plácidamente. Lagrón ya solicita la identificación y lealtad de este sujeto. Ah, Mei se sonrojaba a mi lado, esto es, Miria Arvent. Interrumpí, saludando alegremente. Sin lealtades. La señorita Zaiching nos miró de un lado a otro. Lagrón ya ha observado a Maine Esan llamarte Ana en operaciones poscombatientes. Ana es un apodo cariñoso. Manteniendo el contacto visual, apoyé la cabeza en el muslo de Mei, desafiando al enano a contradecirme. Mei se quedó muy quieta. Zaichik sostuvo mi mirada con indiferencia. Parpadeé inocentemente. Lagrón ya no cuestionará esto. Abriendo una botella de agua, Kiana resopló. Eres ridículo, Paranoia Senpai. Sakura tosió educadamente. Es una amiga del colegio, Bronya. Aclaró Mei, dándome unas palmaditas suaves en el pelo. Está a salvo. Si Zaichik pensó algo de esa afirmación, no lo mostró. Aunque dudaba que fuera especialmente hostil personalmente, no podía predecir a sus supervisores, y cualquiera que jugara la carta del niño soldado semirrobótico con tanta intensidad como ella definitivamente tenía supervisores, con una moral dudosa. El robot avanzado normalmente me implicaría antientropía, solo que su rollo, aparte de albergar al primer Erscher, era robot sobre chicas mágicas, así que una chica mágica que controla un robot me parecía un poco contradictorio. Así que o el Departamento de Relaciones Públicas de Estados Unidos estaba lleno de tonterías, en línea con la marca, o ella era Schixal. Schixal, que tenía a Otto Apocalipsis sentado allí esperando con su premio consecutivo de 300 años consecutivos al manipulador de niños soldados moralmente cuestionable colgando orgulloso del cuello. Sí. Por favor, perdonad mi cautela. Ese hombre prácticamente seguro que metería su cabeza grasiento aquí en algún momento. Ah, Sakura levantó la mano de donde estaba sentada en Seiza, perdona que interrumpa, pero, ¿qué es eso de antientropía? La palabra extranjera le dio algunos problemas. Es una organización rival de Schixal en el extranjero, en Estados Unidos. Aclaré. Ambos son organizaciones anti-Onkai, pero tienen un grave desacuerdo sobre los métodos. Sakura asintió despacio. Zaichik tampoco reaccionó especialmente a esta declaración. Encogiéndose ligeramente de hombros, Sakura hizo una reverencia formal de saludo. Me llamo Yae Sakura, una sacerdotisa de paso, supongo. Mei y yo nos inclinamos educadamente en respuesta. Zaichik simplemente siguió observando en silencio. Kiana nos miraba a los dos con una expresión un poco extraña. Uno que no lograba situar. Me miró a mí, miró a Sakura, miró las orejas de conejo de Sakura, un par de veces antes de asentir para sí misma con decisión, sonriendo y mostrando la señal de la V. ¿A qué clase de conclusión idiota acabas de llegar, Kaslana? ¿Cómo os conocisteis, por cierto? Soltó de repente. ¿De dónde has sacado las orejas de conejo? Son muy bonitos. ¿Son orejas reales? Eres guapa. Parecen muy suaves. ¿Puedo tocar tus orejas de conejo, por favor? Sakura se recostó, mirándola. Me tapé la cara con la palma. Kiana. ¿Qué? Kiana se quejó, sonrojada, como si tú tampoco quisieras, Kiana-chan. La decepción de Mei cortó como un cuchillo. La boca de Kiana se cerró muy rápido. Sakura se centró, negó suavemente con la cabeza, y luego volvió a concentrarse. Yo estaba, en un santuario cuando ocurrió la erupción. El destello de una señal ahí. Una mirada momentánea de lado, un leve cambio incómodo en su postura. No fui testigo del principio, y no conozco esta ciudad, pero sé cómo luchar contra los Onkai. Esperaba poder confrontar su origen cuando encontrara, Miria aquí. Puse una mueca. Sakura me miró, claramente insegura de cómo continuar. Asentí, sentándome derecho y tomando la señal. Yo estaba, en el complejo de ese momento. La erupción, hice una mueca. Mei se quedó muy quieta, Kiana se acercó sin disimulo hasta poder sostenerle una mano. El complejo se ha ido, Aya-chan se ha ido, la respiración de Mei se entrecortó. Sakura inclinó la cabeza solemnemente. Cerré los ojos. Por un lado, si quería necesitaba ser honesto aquí. Por otro lado, volví a abrir los ojos y me fijé en la niña pequeña que seguía sentada en el sofá. Zaichik me devolvió la mirada impasible. Perdóname, pero es difícil de explicar cuando no sé cuánto puedo confiar en ti. Zaichik parpadeó lentamente, antes de que su mirada se desviara ligeramente para centrarse en Mei en particular. Lagrón ya lo entiende.
dijo sin tono durante un rato. La Bronja fue desplegada en Nagazora hace 3 días para observar al sujeto Mei en nombre de Anti-Entropy. Cuando comenzó la tercera erupción, los Bronjas movieron para interceptar. Alcé las cejas. ¿Has rescatado a Mei? Zaichik pareció detenerse un poco, parpadeando de nuevo. Jet. Respondió con naturalidad. El sujeto Mei fue rescatado por el sujeto Kiana. ¿Kiana? Me giré hacia la chica de pelo blanco, que, previsiblemente para quienes la conocían, inflaba el pecho con orgullo. Mostró el signo de victoria con una sonrisa demasiado grande. HMMHM. Ella se lo hizo a escondidas, con suficiencia. Hasta la poderosa Bronja tiene que reconocer mis habilidades. Se dio un golpecito en el lateral de la nariz, como haría una persona extremadamente engreída. La Bronja se niega. Respondió Zaichik con indiferencia, haciéndola hincharse y bufar como un gato asustado. Ah, estos dos ya tenían su propia rutina cómica, ¿eh? ¿Viste el tercer Erscher? Les interrumpí antes de que pudieran descarrilar más las cosas. Deben haber surgido cerca de Chiba. Vi descender la chimenea de tormenta. ¿Cómo escapasteis vosotros dos? Ah, Kiana se detuvo, con los ojos muy abiertos. La voz de Mei se quebró. Silencio, de ninguna de las partes. Ajaja. Kiana soltó de repente, sin mirarme a los ojos. Eso. Eso, nosotros, el Erscher simplemente, se cayó la mano de Mei apretó su hombro. Kiana dejó de balbucear. Se me puso la piel de punta. El ánimo había caído tan bruscamente que casi podías sentir físicamente el tirón. Zaichik podría haberse mantenido indiferente, pero Kiana sudaba a mares. Incluso Sakura pareció captarlo, una tensión en su cuerpo como si esperara la necesidad de actuar en cualquier momento. Y Mei, con la cabeza baja, los hombros temblando en silencio, tan rota como la había visto desde el día en que volvió del arresto de su padre. Con una claridad repentina y horrorizada, ya sabía lo que iba a decir. Soy yo. Confesó en voz baja. Soy él, el Erscher. La declaración quedó suspendida. Mei, ojos cerrados, hombros temblorosos. Kiana, temblando de indecisión, mirando a nuestro alrededor entre todos pero completamente paralizada. Zaichik seguía pareciendo indiferente, pero esa sensación de algún modo se sentía ilusoria, y esa imagen de ese mech suyo permanecía en el fondo de mi mente. Y por último, Sakura. Con una mano en la empuñadura de su espada, apretada como una cuerda de arco. Yo, tragué saliva. Ya veo. Mei se estremeció en silencio. La frase seguía resonando, dándole vueltas y vueltas en mi mente. Había una extraña lentitud en la palabra Erscher. No por duda, sino más bien incertidumbre. La palabra le resultaba desconocida. Kaslana debió de habérselo presentado. La propia Mei no sabía nada. Tampoco había hablado de Honkai con Kiana, así que eso significaba encajaba. Encajaba tan dolorosamente bien. ¿No lo había estado diciendo? Algo en mi garganta casi se me salió una risa. Todo parecía estar preparando a Raiden Mei para algo, y una vez más había subestimado las cosas. Un Erscher era, los Erschers eran, y si hubiera enviado a Aya más lejos, seguiría viva. Ese conocimiento se asentó en mí, pesado como vidrio fundido. Ana. Kaslana retrocedía lentamente, la mano buscando su bate de béisbol. Raiden, inmóvil y mirándola, horror en los ojos. Al inclinar la cabeza hacia la izquierda, vi que estaba enfrentando un cañón láser en el radio de mi cabeza. Niveles de energía Honkai detectados aumentando. El mecha de Zaichik fue invocado y listo. Un cuerpo bloqueaba el camino del cañón. Basta. La voz de Sakura cortó el paso. Tenía las manos extendidas en señal de calma. El mecha de Zaichik no bajó su cañón. Ana, concéntrate. Y Blinked. Cayó una lágrima. La gota de agua cayendo, solo para chocar con fuerza contra el suelo de madera, rodando como una pequeña cánica, dejando un rastro de pequeños destellos de escarcha. Respiré, temblé, de repente me invadieron tos entrecortadas. Los copos de nieve flotaban. Ah. Me estremecí, intentando concentrarme, agarrar lo que sea que seguía causando el hielo. Intentar reciclar la energía de mis estigmas empeoró el problema de inmediato, un círculo de fragmentos de hielo apareció en existencia, solo para colapsar en el momento en que corté la luz. Respiré. Maldito Honkai. Podría haber consecuencias de esto, pero intenté arrastrar la energía de vuelta y el hielo finalmente se retiró. Me estremecí, sintiendo que el hielo ahora estaba en las venas, hasta que finalmente la sensación se disipó. Me estremecí.
Los niveles de Honkai están bajando, declaró Zaichik con indiferencia. El cañón de su mecha finalmente bajó. ¿Ana? Preguntó Mei con tendencia. Y solo pudo encogerse de hombros, impotente. Empezó a ocurrir después de la erupción. Y no sé por qué. Mei se quedó mirando en silencio, perdida. Sakura puso una mano en mi hombro. Intenté sonreír. Así que, las cejas de Kiana estaban juntas para el brunch. ¿Tú también eres un Eroscher? Mis brazos se alzaron al aire. No tengo ni puta idea. La sala no se calmó ante esta revelación. Mei tragó saliva visiblemente, pero aún así se inclinó. ¿Habla contigo? Parpadeé. ¿Hablar? Ella asintió. El Eroscher. Y negué con la cabeza, pensativo. No recuerdo haber oído voces, nada de eso. En ningún momento. Mei frunció el ceño, con la perplejidad clara. Entonces, se quedó en silencio, perdida una vez más. De nuevo, solo pude encogerme de hombros. Erschers, ¿cómo es que siquiera seguían siendo una cuestión abierta dentro de Schicksal, teniendo en cuenta que solo habíamos tenido 2 hasta ahora? Y el primero no respondía a sus mensajes de voz. Kiana se movía nerviosa. Así que, hielo, Bueno, ¿sí? Incliné la cabeza con curiosidad. De repente, sonriendo, extendió su botella de agua. Tranquilo. ¿Ah? Tranquilo. La movía como si tentara a un perro con un hueso. Tranquilo. Miré la botella de agua que se movía bailando frente a mi nariz. ¿En serio, Kaslana? Es más probable que yo congele ese frío, Kiana. Sonrió sin arrepentimiento. Venga, vaya tilde. Suspirando, extendí la mano y cogí el biberón. Tirando suavemente de la mano de Kiana primero. Pero quería sentirlo. Probablemente te congelaría la mano en ella, idiota. Negando con la cabeza, examiné la botella de agua de plástico transparente. Probablemente querría hacerlo muy suavemente, así que, sacaba poder de mis estigmas como haría para potenciar un arma o golpear a un zombie hasta convertirlo en un carámbano, intentando solo extraer un hilo cuando incluso encenderlo y apagarlo era como manejar un grifo de manguera de jardín poco colaborador con un par de guantes de horno. El aire brilló ligeramente, y con un crujido abrupto. Ah, sí, completamente congelado. Como un encerrado en hielo de nivel videojuego. La cosa amenazada con picos de cristales como hielo que estaba bastante seguro de que no se formó hielo de agua natural. Esto también significaba que la cosa estaba congelada en mi mano, el cabrón. Kiana se rió entre dientes. Tuve que golpearlo repetidamente hasta que se soltó y se movió por el suelo como una maza especialmente brillante. ¿Alguna otra petición de trucos de fiesta? Pregunté a la sala. Kiana seguía riéndose. No, estoy bien. Escuché a Sakura suspirar en silencio. Zaichik arrastró a Kaslana a otra pelea sarcástica otra vez. Gruñí, dejándolos a su aire. Ana, preguntó Mei en voz baja, acercándose más, ¿estás bien? Resoplé cansado. Honestamente, no, pero estoy vivo y cuerdo. Si eso es, me estremecí, si es lo mejor que conseguiremos, tenemos que aceptarlo, ¿verdad? La forma en que se apoyó en mi hombro decía mucho. 6th de febrero de 2014. Había llegado la mañana y algo crítico había aparecido en el horizonte. Conseguir que el ejército nos notara y no nos disparara era bastante difícil cuando el ejército era un parque de artillería lanzando proyectiles desde más allá del alcance visual. Aunque hiciéramos contacto, no podrían evacuarnos desde allí. Los cazas dron presumiblemente también servían como ojos de artillería, pero estaban igualmente limitados. Su característica principal era que no llevaban humanos. Solo una sección de la respuesta militar podía ayudarnos realmente, de forma realista. Las valquirias. Típico, honestamente. ¿Podrías imaginar una secuencia de rescate heroica en este escenario sin una chica mágica que extienda heroicamente la mano en señal de salvación? Por tanto, da testimonio. Colgando en el cielo como un ladrillo vasofóbico de ansiedad, un acorazado Schicksal volador avanzaba lentamente bajo bandadas de vuelos de drones y el estruendo dedicado de los cañones de riel. Por fin. Su complemento de valquirias estaría en algún lugar del suelo más adelante, no visible desde aquí. Los acorazados siempre estaban destinados a disputar espacios aéreos y aplicar explosivos supersónicos directamente en la frente de cualquier clase emperador o superior que un escuadrón Valk no pudiera manejar solo.
No era la primera vez que tenía que preguntarme por qué la mayoría de las torretas de cañones de riel estaban montadas en las cubiertas superiores de sus acorazados voladores. El estado deprimente de las depresiones en barril, que probablemente requirió terapia. Bueno, llamé por encima del lejano estruendo de la potencia de fuego, ahí están. Tuve que levantar una mano para cubrirme la cara, el viento en la azotea insistía profundamente en que me comiera el pelo. No estaba seguro de cuál sería su última ronda de planificación táctica para enfrentarse a un Eroscher, pero sí conocía el plan general para manejar un brote. Las energías corruptoras Onkai normalmente se concentraban en unos pocos actores principales, y eliminarlas eliminaba esa energía del tablero. Supongo que justificación para la típica estructura de trama de relleno de mods minibos. En cualquier caso, el plan general seguía siendo disparar a los grandes. Solo podía basarme en lo que hacía el acorazado, pero ese parecía ser su trabajo actual. Tras pasar varios minutos golpeando algo al suroeste, los cañones ahora estaban reasignando un objetivo diferente al norte. Su curso fue lento, pero inexorable, hacia Chiba y el lugar de la erupción. Su capitán bajó la proa para dar mejores arcos de disparo a los cañones principales, pero eso significaba que no podían hacer funcionar los motores a toda potencia sin convertir el barco en un dardo de jardín propulsado por cohete. Como he dicho, la disposición de sus cañones era muy deprimente. Su parte inferior no estaba indefensa en absoluto, pero aún así, los acorazados realmente no estaban pensados para ser lanzados directamente a las ciudades con tanta agresividad. Mei dio un paso adelante, entrecerrando los ojos contra el sol naciente. ¿Cómo contactamos con ellos? Bengalas. Me encogí de hombros, colgando la bolsa que había traído. Aunque, me giré hacia Zaichik, ¿puedes ponerlos por radio? Cualquier radio o equipo similar en Nagazora se había quemado, por supuesto, con la explosión inicial, pero dado que sus mechas seguían funcionando, Zaichik, flotando en el aire donde ella realmente estaba sentada sobre un miembro mecánico invisible, parpadeó en silencio durante 1 o 2 segundos, miró a Mei y luego asintió. Bron ya lo intentará. Su mecha volvió a brillar mientras ella rodeaba la espalda de la mecha. Acorazado es Chixal, habla Bunny, entonó por un auricular, me reciba acorazado es Chixal. Kiana se acercó a mi lado cuando Zaichik empezó a emitir. ¿Crees que pueden vernos desde aquí? Quizá. Respondí. Estábamos bastante expuestos en el tejado, pero entre los drones y el acorazado, la población local de Arcángeles era bastante inexistente en ese momento, así que deberíamos estar a salvo. Si encendiera una bengala, seguro, pero eso también atraería a Lonkai. Kiana parpadeó. ¿Las bestias Onkai comen bengalas? Hizo una pausa. ¿Qué? Kaslana, ¿qué? Se sonrojó. Quiero decir, si les atrae, ¿sí? Entonces debe oler bien. Es una luz brillante, idiota. Idiota 1, idiota 2. Zaichik se acercaba, porque los mechas espinales flotantes eran trampa, la Bron ya necesita bengalas. Saqué un palo rojo de la bolsa y lo tiré. Kiana hizo comentarios previsiblemente idiotas de no soy idiota. Que ignoramos juntos. Es pasivo. Zaichik la atrapó, la destapó y la golpeó con movimientos claramente familiares, luego pasó la bengala alegremente ardiente a su mecha. Su gran mano la sostuvo suavemente entre 2 dedos del tamaño de un brazo, levantándola como una pequeña vela. Se agitaba de forma pesada, como el entusiasta más apático del mundo de la rave con un solo brazo. Bunny, aquí Hyperion, ¿me copias? Escuché su radio crepitar. La voz sonaba femenina. Hyperion, Bunny. Respondió. Adelante, cambio. Te vemos. El equipo de rescate está en camino. Mantén posición, cambio. Wilco, fuera. Volvió a colocar el transmisor en su mecha, el mecha apagó la bengala simplemente aplastándola en el puño, y ambos se acomodaron para esperar. A lo lejos, podía ver el acorazado reorientándose suavemente, cambiando su rumbo hacia nosotros en una suave curva inclinada, las baterías de los cañones de riel ahora cuidando de apuntar en dirección contraria. Esperaba que transmitieran los mensajes a la artillería y a quien estuviera pilotando todos los drones. No dejarse salpicar por eso sonaba claramente preferible. Y de repente, un pensamiento algo crítico, le ocurrió. Señorita Zaichik. La Bron ya acepta que la llamen Bronja. Bronja entonces. Mis dedos tamborileaban contra el lateral de la bolsa de suministros mientras contemplaba la nave de guerra que se acercaba. Dudé un poco, mencionaste que nuestro grupo incluye al tercer Erscher. Zaichik parpadeó largo y plácidamente, también observando el acorazado.
Ah. Parpadeó lentamente otra vez. Ladrón ya no. Ah. Asentí, con la sospecha confirmada. Bueno, esa conversación iba a ser incómoda. Mei se removía incómoda en la parte trasera, incluso con Kiana parloteando y frotándose los hombros. Incluso Sakura parecía inquieta. Una mano lista en la empuñadura de la espada, la otra frotando una de sus orejas de conejo. Solo Zaichik se mantuvo frío e indiferente. No pasó mucho tiempo antes de que el estallido de los disparos y el rugido de las bestias Honkai en guerra. Abajo, caparazones blancos empezaron a agruparse. Uno de los catapultas lanzadores de orbes de Honkai lanzó una bola de fuego a la esquina del edificio. El delicado hormigón tembló de forma muy preocupante. La radio de Zaichik crepitó. Bunmi, aquí Hyperion, adelante Bunmi, abandona posición, repito, abandona tu posición actual. Suspiré cansada, arrastrando la palma por mi rostro. ¿Por qué, por qué, no me lo vi venir? Una eternidad de fucking stairs después, estábamos de nuevo en la calle, justo cuando el edificio de apartamentos en el que habíamos estado antes perdió espontáneamente otra pared. Fragmentos empezaron a caer con un temblor quejumbroso. Buen trabajo por mantenerte de pie hasta el último segundo dramático, escena de fondo San. Ana, chilló Mei, esquivando otro golpe de zombie, ¿por qué saludas al edificio? Por nada. Me di la vuelta mientras la nube de polvo de la mampostería caía a flote. Derecha. Cruje los nudillos, secuencia dramática de rescate de pelea, vámonos. Como de costumbre, la mayoría eran zombies y tratados en consecuencia. Simplemente pateándolos con suficiente fuerza estaba resultando sorprendentemente viable. Dicho esto, ya habían pasado varios días desde la erupción inicial y empezábamos a notar cómo los cambios se asentaban. En particular, armamento. Esquivé el golpe de una guadaña negra solo para tener que agacharme para evitar que me corajearan las garras brillantes de algún loco saltando con capucha. El Honkai había tomado el control de sus cuerpos hasta el punto de poder dictar las elecciones de moda. Encantador. Odie Klaus fue presentado a la belleza del arco parabólico junto a mi pie, lo atrapó en la zona media y lo lanzó hacia abajo. Skittegiel se acercó para otro golpe. Naturalmente, aproveché que las guadañas son armas terribles simplemente agarrando el borde exterior y tirando muy fuerte. Tropezó hacia adelante, también recibió instrucciones sobre trayectorias balísticas según mi pie, y rompí la hoja de guadaña plantándola contra unos escombros y pisando fuerte con fuerza. No es exactamente una glaive o naginata, pero sí Beachstickhead. Kiana y Zaichik estaban enfrascados en un tiroteo en carrera con una manada de arqueros no muertos, con Sakura, Mei y yo como vanguardia para mantener alejada a la multitud cuerpo a cuerpo de nuestros atacantes a distancia. Kiana aún no había explicado de dónde había sacado esa pistola, y con la progresión de los estados zombificados su efectividad empezaba a bajar mucho. Detrás de los zombies, sin embargo, empezaban a aparecer figuras más grandes. Las propias bestias estaban siendo atraídas. A nuestra izquierda, un trío de carros Honkai que se dirigía hacia nosotros desapareció abruptamente en una nube de fuego y humo. Los cañones de riel del acorazado lograron un disparo claro entre los edificios y eliminaron por completo toda esa intersección. A nuestra derecha, otro carro avanzaba con valentía, y, más preocupante aún, una catapulta cargando otra esfera llameante. La esfera detonó antes de tiempo gracias a un disparo interrumpido del cañón láser de Zaichik, pero el carro seguía avanzando a toda velocidad. No mostraba nada de la extraña y acechadora paciencia o coordinación que vi justo después de la erupción. Así eran normalmente los carros en los simuladores, siempre cargando de forma imprudente. Sakura corrió, su forma un borrón rosa y su espada dejando una estela en la pata delantera de la bestia. Mei hizo lo mismo en el lado opuesto, una maniobra de corte perfecta para el libro, que terminó con el agudo crujido de una hoja común rompiéndose y resbalando sobre la piel de silicato. Hice una mueca. El láser de Zaichik volvió a destellar, rematando con el carro herido, pero más bestias rugían a lo lejos. Me alcancé mientras Sakura le entregaba a Mei su segunda espada, ambas examinando sus filos en busca de grietas y con miradas sombrías. Era necesario repetirlo. Las armas mundanas realmente eran ineficaces contra las verdaderas bestias del Honkai. Las espadas de Sakura estaban obviamente más adaptadas, o simplemente funcionaban con la lógica de las sacerdotisas de anime. Apostaría a que les había puesto nombre, pero por su expresión preocupada, no confiaba en que duraran. ¿Estáis bien los dos? Pregunté. Sakura simplemente asintió. Mei miró la empuñadura descartada, sosteniendo con cuidado su espada prestada.
Una de sus manos temblaba levemente. Estoy bien. Tragó saliva. Sakura le puso una mano en el hombro. Eres una espadachina fuerte y bien entrenada. Habló con calma y confianza. Recuerda tu entrenamiento y ánimo. Mi entrenamiento. Los ojos de Mei se humedecieron levemente antes de soltar un suspiro. Por supuesto. Soltó una risa suave y autocrítica. No puedo defraudar a mi profesor ahora, ¿verdad? Ah. Sí. Un recuerdo de nuestros días en Chiba se impuso de nuevo en mi cabeza. Qué momento tan agradable para recordar que el tercer Ershcher había sido entrenado personalmente por el maldito maestro de espada Omu. Por el brillo emocional en sus ojos y la sonrisa alentadora de Sakura, debería haber sido un momento sombrío de personaje, pero saber la verdad real me hizo querer gritar por dentro. La expresión cariñosa de Sakura se volvió melancólica. Claramente, te enseñaron bien. Sí. Mei se secó una lágrima del ojo, riendo, de verdad que lo hizo. Somebody show me, please. Más bestias rugieron y más secciones de la ciudad detonaron mientras las miradas de los cañones de riel del acorazado se dirigían hacia ellos. De hecho, eso dificultaba un poco adivinar dónde estaba la fuerza de rescate, ya que seguir las explosiones estaba siendo invalidado por en todas partes hay explosiones. 2 carros más doblaron una esquina y aparecieron a la vista, gritando y cargando en cuanto nos vieron a cambio. Nuestras 2 espadachinas adoptaron posturas espejadas. Tenía mi palo preparado. Dado que era el eje roto de un arma manifestada por el Honkai en primer lugar, optimistamente podría resistir en combate. Zaichik tenía su cañón láser y probablemente tendría que ser nuestro portador físico. Pobre Kiana, sin embargo. La vi examinar su pistola con duda, antes de tirarla a un lado y levantar su bate de béisbol con ambas manos. Cariño, no creo que eso vaya a ayudar. El láser de Zaichik se extendió y atravesó el núcleo del carro más cercano, haciendo que sus partes corporales, que se disociaban rápidamente, rodaran y colapsaran en pedazos ardientes. Sin embargo, podía ver las ondas de calor silbando del cañón. La cara de póker de Zaichik podría parecer indiferente, pero cuando el segundo carro se acercó, o no lo hizo o no pudo disparar el segundo. Mei y Sakura se tensaron. Lo tengo. Atacó Kiana. ¡Ay! El carro respondió a su contraataque como siempre hacían, saltando primero al aire. Kiana, con el bate previamente listo para golpear las rótulas, se detuvo cuando una masa de silicatos enfadados del tamaño de un coche bloqueó el sol. Desgraciadamente, el Honkai también conocía la belleza de una trayectoria parabólica. El láser de Zaichik destelló, cortando una extremidad. No lo suficiente como para cambiar su rumbo. Mei se difuminó, arcos eléctricos recorriendo los escombros mientras chocaba directamente contra el costado de Kaslana, haciendo que ambas cayeran rodando lejos. El carro se estrelló. Una explosión de hormigón pulverizado. Me lancé, furioso, canalizando energías en el palo y clavándolo en la nube de polvo como una lanza. El crujido inmediato del hielo. El polvo se disipó. Mi palo lo había atravesado en el hombro, ese brazo completamente cubierto de escarcha. La rama que Zaichik había atrapado claramente se dobló al aterrizar, dejándola aún más incapacitada. Pisé fuerte y una ola de hielo helado lo selló firmemente al suelo. Tiró y tiró de sus ataduras, un rugido inhumano sacudiéndome el cráneo. Los carros no tenían estrictamente cabezas. Tenían grandes máscaras blancas con cuernos que flotaban ante un nexo brillante de energía rosa Honkai. Cuando se dio cuenta de que no podía moverse, lo que interpreté como su mirada se volvió para posarse en mí. No intentó avanzar más. Otro gorjeo distorsionado, casi confuso. La máscara se inclinó ligeramente. Entonces la hoja de Sakura cortó limpiamente su cabeza de la esfera de energía, y la criatura finalmente se estremeció, colapsó y murió. La máscara cayendo al suelo. Solté un suspiro tembloroso. El cañón de Zaichik ya estaba activamente en marcha. Siseando y brillando con un calor que podía sentir débilmente desde aquí, un pitido rápido de alguna parte consumiendo por completo la atención de Zaichik. Hice una mueca. No más chupitos de ella. Esperaba de corazón que el sobrecalentamiento no hubiera hecho nada crítico. Intentar sacar mi palo simplemente me hizo romperse en las manos. Completamente frágil. Mientras tanto, Mei tenía a nuestro idiota local inmovilizado en el suelo. Entendido. Capté el final de lo que decía, sus puños golpeando el pecho de Kaslana. Más arcos eléctricos se enroscaban por su cabello, haciéndolo flotar en una brisa inexistente. Su coleta se había soltado. ¿Cómo iba a? Apretó los puños sobre la parte delantera de la chaqueta de Kiana.
No puedo, su voz se quebró, no puedo perderte, perdón, Mei. Kiana al menos sonaba arrepentida. Más le vale que le vaya. Odiaba interrumpir un momento tan obvio, pero estábamos en un campo de batalla. Puse una mano en el hombro de Mei, haciendo una mueca por las descargas estáticas que recorren mi brazo. Mei. Se incorporó de golpe, mirando fijamente la calle antes de fijarse finalmente en mí. Tragó saliva, asintió y empezó a buscar entre los escombros donde había ido su espada. La electricidad arqueante finalmente se calmó. Su mano se pasó por el pelo suelto, confusa. No era el único que tenía que aguantar las tonterías extrañas de los elementales, claramente. Escuché el crepitar de la radio de Zaichik. Me giré, mientras Kiana empezaba a ayudar a Mei a volver a atarse el pelo. Adelante Bunny, aquí Hyperion. Hay un parque a 3 manzanas al oeste y 2 al norte de tu posición actual. Podemos cubrirte eficazmente desde ahí, cambio. Recibido, Hyperion. Respondió Zaichik sin tono. Solicito tiempo estimado de llegada en el escuadrón de rescate, cambio. El escuadrón de rescate está herido, no móvil. Mismo lugar, cambio. Parpadeé. ¿De verdad nos estaban pidiendo que, afirmativo, Hyperion? El tono de Zaichik era exactamente el mismo, pero aún así lograba transmitir todo un océano de sarcasmo seco. Bunny rescatará al escuadrón de rescate. Fuera. Derecha. Me giré y encontré a Kiana ahora acariciando el pelo, vuelto a atarse, de Mei, absorta en acariciar sus dedos entre los cabellos negros azabache, las dos completamente perdidas en su propio mundo. Joder, eso ha sido rápido. Aplaudí, sacándoles del aliento. La cara de Mei se puso rojo como cereza. Nos movemos. Aparca cerca de aquí. Los acorazados pueden ofrecer mejor fuego de cobertura. Vamos. Sakura asintió con gravedad mientras los otros dos se incorporaban de un salto. Me apresuré a volver con Zaichik. ¿Tienes una ruta? Da. Sus mechas incluso mostraban un mapa holográfico. Asentí. ¿Alguna recomendación? Jet. Negó con la cabeza, con los taladros de cola gemela balanceándose. Muévete rápido, la ruta directa, escapa rápido. Miré el cañón de su mecha, que seguía con un leve humo. ¿Tú también estás bien? Da. Completamente despreocupado. Bueno, ella conocería sus propios límites mejor que yo. Su mecha avanzó, flotando al ritmo de un trote rápido con su hombro o ojo Sama sobre un brazo. Mei y Kiana corrieron tras ellos como patitos. Sakura y yo nos quedamos atrás. Zaichik nos hizo parar 1 o 2 veces para mantener al acorazado informado, no fuera a ser que nos golpearan con fuego amigo. Ninguna otra bestia logró acercarse. Solo unos pocos zombis dispersos que eliminamos como si fueran paja. Tuvimos que dejar que el humo se disipara cuando el parque apareció a la vista. Para entonces, parque era más una afirmación optimista. Lo que en realidad resultó ser un pantano de cráteres, visto por el acorazado Schicksal que flotaba a distancia como un dios enfadado. Sus cañones de riel atacaban intermitentemente y lanzaban otra columna de escombros hacia el horizonte. Tan cerca, las torretas de Gatling inferiores a veces también se unían a la batalla. Un torrente láser de BRRRT cada vez que sentían que la existencia de una bestia Honkai exigía una intervención. Los cañones de riel realmente no dejaban mucho atrás una vez impactados. Había piezas aquí y allá. Extremidades, cabezas, fragmentos aleatorios de bestias. Nada sangriento, era más bien como si alguien hubiera golpeado una fábrica de maniquíes con un mazo, pero ver manos y extremidades pálidas como alabastro asomando en el barro era una experiencia inquietante. Las bestias eran en su mayoría silicatadas. El polvo de criaturas destrozadas cubría el suelo como un brillo rosa de arena brillante. Solo quedaba un árbol en pie. En el centro del parque, donde los cráteres no se acumulaban de forma evidente. Zaichik nos autorizó a movernos sin que nos pasaran, así que nos movimos. Entre el humo, pude distinguir 2 figuras. No, 3. Uno fue tendido en el suelo, vendado. Un equipo de fuego típico de Schicksal Valkyrie. 3 miembros, 2 de rango B y solo el rango quedaba en pie. El que estaba en el suelo parecía estar inconsciente. La otra Berramker, una chica rubia, quedó acunando un brazo roto. La pareja herida parecía joven. El arranquer un adulto. Como en la típica estética de Valkyrie, parecía que alguien había secuestrado a una señora de oficina de pelo oscuro y la hubiera metido en medio disfraz de Gundam. Aunque claramente sin aliento, aún sostenía su gran hacha lista. Podías ver el momento exacto en que nos vio, porque espera, soltó ella con acento, ¿sois niños?
Zaichik flotó hacia adelante con indiferencia, saludando. Bunny, llegando a destino. Saludé con la mano. Los conejos han venido a pastar la hierba. La mujer miró entre todos nosotros, atónita, antes de que sus ojos finalmente se posaran en el mecha de Zaichik. Ese sí, ¿eres entonces antientropía? Solo somos supervivientes. Aclaré. 3 de nosotros fuimos estudiantes aquí. Gente del lugar. Por el camino recogimos a una doncella errante y, miré a Zaichik, ¿de dónde eres, por cierto? La Gronja es de Siberia. Asentí, haciendo un gesto. Es de Siberia. La mueca de la Valkyrie lo decía todo, ahí. La de rango B con el brazo roto nos miraba como si no pudiera creer que realmente existiéramos, o más bien, miraba el mecha de Zaichik como si no pudiera creer que realmente existiera, lo cual, sinceramente, era bastante justo. Vaya, es como si nunca hubieran visto un grupo de colegialas con superpoderes y aptitud. ¿Qué habían estado viendo todos? La señorita Rangoa extendió la mano. Melati Daniel. Lo acepté. Miré a Arvent. ¿Qué? Dejando a un lado los problemas de Schariak, es el nombre de mi pasaporte y los registradores de Chiva, maldita sea. Todos mis registros y ahorros están a ese nombre. Gronja Zaichik. Añadió Zaichik, sin ofrecer las manos. Continué, señalando detrás de mí. Con nosotros está Kiana Kaslana, ya tildeó. Kiana saludó alegremente, girando su bate. La señorita Daniel murmuró algo entre dientes, mirándola fijamente. Raiden Mai, me hizo una reverencia apresurada. Y Yae, el acorazado eligió ese momento para lanzar otra ráfaga de proyectiles de cañón de riel a algo que yo no podía ver. El suelo temblando mientras un edificio de oficinas se desplomaba y se derrumbaba. Las plumas de polvo no llegaron hasta nosotros. Quizá deberíamos irnos. Concluí con indiferencia, una vez que recuperé la audición. La señorita Daniel asintió. Solo estamos esperando a... El aire rugió de nuevo, mientras 3 bandadas separadas de cazas drones humanos se disparaban por encima, otro grupo de arcángeles siendo derribados del cielo. Un VTOL cuadrado, básicamente un gran compartimento de pasajeros con motores atados a los laterales, vino rugiendo sobre nuestras cabezas, buscando el terreno más llano que quedaba para aterrizar antes de descender finalmente. Se abrieron las puertas del VTOL. No hace falta palabras. El vuelo hasta el acorazado fue, afortunadamente, corto. Los 2 niños heridos fueron llevados con práctica evidente por un equipo médico que esperaba con la señorita Daniel a cuestas, y tras confirmar que no teníamos heridos, nos llevaron rápidamente a una sala de reuniones sin uso y nos dejaron esperar. Por suerte, mi bolsa de suministros aún podía proporcionar comida y bebida. Simplemente sentarse era como recibir un martillo en las rodillas. 2 parpadeos y mi visión se había inclinado. La cabeza apoyada en el hombro de Mei. Un brazo se deslizó detrás de mi espalda y empezó a acariciarme suavemente el pelo. Mi respiración se entrecortó. El agotamiento y los restos de adrenalina en guerra. Demasiado nervioso para dormir, demasiado cansado para pensar. Kiana devoraba patatas fritas, discutiendo con Zaichik y llenando el aire de charlas sin sentido. Sakura estaba meditativa, con los ojos cerrados. La respiración de Mei era constante y tranquila. A lo lejos, podía sentir el sutil cambio en la ascensión y aceleración del acorazado. Presumiblemente alejándose del espacio aéreo inferior de Nagazora y fuera de los arcos de disparo para las catapultas Onkai y similares. Pero no a toda velocidad. La gente tuvo que sentarse y abrocharse el cinturón para eso, y el asistente no había gritado nada dramático en los últimos 10 minutos. Creo que me quedé un poco dormida. Entonces la puerta se abrió de golpe. Apareció uno de los ejemplos más estereotipados de valquirias mayores que había visto en bastante tiempo. Una pelirroja llameante con uniforme militar aparentemente de una talla y varios botones demasiado cortos, su tamaño de busto rivalizando con su propia cabeza. Se quedó de pie, con los brazos cruzados y la cadera ladeada, los ojos recorriéndonos uno a uno hasta que finalmente se posaron en Kiana, congelada con la mano crujiente y la boca abierta. Claro. Ella resopló. Sentíos como en casa. La boca de Kiana se cerró lentamente. Ofreció con cautela la bolsa de patatas fritas. La mujer negó con la cabeza y volvió a centrarse en el grupo, con la mirada inevitablemente yendo directamente a... Así que, sonrió la mujer con picardía, ¿eres Bunny? Un trabajo muy bueno con los niños. Sakura parpadeó confundida. Ah. Zaichik, sentado a su lado, asintió plácidamente. La Gronja acepta todos los cumplidos y agradece a Hyperion por el rescate.
Los ojos de la mujer bajaron de golpe hacia el diminuto enano, el shock en su rostro digno de una foto. Kiana se rió entre dientes. Suspirando cansada y aceptando visiblemente la derrota, la mujer simplemente se rió, negó con la cabeza y finalmente entró en la sala propiamente dicha, sentándose en la cabecera de la mesa. Muy bien, soy la Valquiria de rango Amurata Himeko, capitana del Hyperion. Este recipiente. Podemos organizar una nave para sacaros de la zona de combate, pero si es posible, me gustaría haceros algunas preguntas. Se inclinó hacia adelante, con un tono serio. Esta es una situación de emergencia y todos operamos con información muy limitada. Cualquier consejo que puedas aportar podría ser vital. Sentí que el hombro de Mei se tensaba. Por supuesto, seguirían buscando al tercer Erscher. En general, Schixal probablemente se ponía bastante nerviosa por no saber dónde estaba, especialmente teniendo en cuenta lo que pasó la última vez. Hubo un pequeño huracán de miradas que se cruzaron alrededor de la mesa mientras todos se preguntaban en silencio quién iba a empezar. Kiana se inclinó hacia adelante en su asiento. Mei se levantó primero. Estás buscando al tercer Erscher, ¿verdad? El responsable de esta erupción, sus hombros temblaron un momento, la cabeza baja, antes de que se firmara y mirara directamente a Murata. Soy yo. Soy a quien buscas. Kiana chilló, entrando en pánico. Sakura cerró los ojos solemnemente. Las cejas de Murata se alzaron hasta la línea del cabello, su cuerpo quedó completamente inmóvil. Me hizo una reverencia formal de 45º, con los ojos cerrados. Debo disculparme. Soy el tercer Erscher. Todance Ontinice, Kibles QQ, o 3RD Onkai Impact 3RD, Video Game Capítulo 10. Prueba. Sorprendentemente, las cosas siguieron ocurriendo después de esa pequeña revelación. Tras una rápida confirmación, Mei haciéndolo del pelo, esta vez a propósito, el capitán Murata salió corriendo a hacer unas llamadas. Varios minutos después, todos estábamos abrochados con los cinturones, porque ahora el Hyperion iba a volar. Concretamente desde donde se lanzó. Santa Freya. Creo que conseguí mantener mi cara de póker, pero Kiana me lanzó miradas extrañas después de que se mencionara eso. Por desgracia, me desmayé un poco en pleno vuelo. Mei tuvo que sacudirme para despertarme una vez que estuvimos en el suelo. Los muelles de los acorazados apuesto a que tu instituto nunca tuvo esos eran tan vastos como su nombre sugería. Torres y pórticos y Dios sabe y demás. Cámaras subterráneas enormes para ese aspecto tan chulo de nave espacial que sale del campo deportivo. Los cañones de riel prestaron especial atención. Al salir, una torreta entera estaba siendo levantada por grúa. A pesar de toda la tecnología de materiales sofisticada que Schixal ofrecía, el fuego sostenido seguía siendo un infierno en los cañones. El personal de logística con chaquetas amarillas brillantes rodeaba la nave como un enjambre de hormigas, como si vieran 1000 equipos de paradas de F1 descender sobre el Titanic. Nos guiaban, bastante apresuradamente, con el capitán Murata al frente y lo que presumiblemente era el resto de su contingente Valkyrie sano herido, unas 20 personas más, incluida una señorita Daniel bastante atormentada, flanqueando a la guardia. Sabía que St. Freya era más que un instituto, las bases militares eran un poco obvias así, pero esta era la primera vez que me enteraba de que tenía un departamento de ciencias realmente subterráneo. Hubo un pequeño contratiempo en los exámenes médicos. No la voy a dejar. Kiana sujetaba el brazo de Mei con fuerza, prácticamente enrollándose alrededor como un koala. Mirando con furia al capitán Murata, desafió a la mujer mayor a decirle lo contrario. Zaichik y yo intercambiamos miradas, luego dimos un paso o nos inclinamos hacia adelante en apoyo, flanqueando sus costados. Su enfoque podría beneficiarse de menos agresividad, pero no puedo decir estrictamente que su preocupación fuera exactamente infundada. Sakura, aunque perdida, nos siguió con valentía. La capitana Murata se tomó un momento para hacer balance, mirando entre nosotros, antes de suavizar un poco la mirada. No puedo dejaros entrar a todos en la habitación, pero sí puedo dejaros esperar fuera. ¿Es aceptable? Kiana frunció el ceño, gruñendo y apretando el agarre. Kiana-chan, habló Mei suavemente, por favor. Kiana refunfuñó más, pero cedió. Mientras soltaba el brazo de Mei, aún podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que miraba a su alrededor en cada salida. A Kiana Kaslana, al parecer, no le gustaban los pasillos estériles. La loca carrera de Schixal para prepararse para la tercera Erscher era evidente en cada rincón.
Tanto para la esperada tercera guerra de Honkai como para un tercer Erscher mucho menos esperado, que se presentara sumiso como un cordero y no prendiera fuego a nadie. Nos encontramos con valquirias con traje de batalla de varias edades, que a menudo saludaban o de alguna forma al capitán Murata antes de seguir adelante, pero nunca prestaron mucha atención al resto de nosotros. Enfermeras y asistentes transportando suministros médicos en palés. Eran los científicos con bata de laboratorio quienes seguían juntando las cosas y luego retrocedían apresuradamente hacia algún pasillo lateral o habitación para mantener la mayor distancia posible. Los hombros de Mei se tensaron con cada mirada de miedo que le lanzaban. Ya habían comprobado las emisiones de Honkai de Mei antes incluso de que bajara del acorazado y confirmado que eran tan bajas que un humano normal nunca estaría en riesgo, prácticamente indistinguibles de una valquiria activa. De hecho, pero dado que esa comprobación ocurrió hace unos 30 minutos, los resultados obviamente aún no habían circulado. Realmente no esperaban un Erscher pacífico. La sombra del segundo se cernía largamente. La llegada de Mei al laboratorio de pruebas era prácticamente una rutina cómica. Cuando llegamos, no había nadie más presente, y cuando el capitán Murata volvió de reunir a científicos al azar como un perro pastor, 2 de ellos se negaron a entrar en la maldita sala. Tuvo que casi golpearlos con los resultados de las pruebas de emisiones antes de que entraran. Atrapado entre vigilar a los científicos y seguir con nosotros que aún estábamos en el pasillo, Murata tomó la decisión ejecutiva de llamar a Susho y ofrecernos las duchas y el salón del personal del Hyperion, y luego se quedó con el tercer Erscher para evitar más travesuras. Capitán Murata, me arriesgué y elegí confiar en ella en esto. Al principio se sorprendió, sí, pero en solo unas pocas conversaciones pareció darse cuenta de que estaba tratando con un adolescente traumatizado y no con un animal salvaje y rabioso. Parecía alguien con experiencia lidiando con niños, lo cual, probablemente describía a la mayoría de los líderes de Escuadrón Valkyria, pensándolo bien. Kiana, por su parte, no demostró confiar tanto. Voy a ir a salvarla. Vuelve a la ducha, idiota. Tuve que agarrar a la desnuda y molesta y resbaladiza idiota y arrastrarla de nuevo bajo la alcabecera de la ducha. El lujo aplicado a un acorazado volador tenía dimensiones extrañas. Por un lado, las duchas comunes eran francamente estrechas, sin separadores para ahorrar espacio. Por otro lado, teníamos agua caliente ilimitada. Otra de esas cosas la atribuía a la cuota obligatoria de fanservice, pero francamente, si me preocupara por eso cada vez que me duchaba, ya habría muerto como una criatura enferma del pantano. Supongo que la ley de censura de vapor/jabón está en vigor, me da igual. Apuesto a que lo eliminan por el BD. El primer minuto vio el agua correr gris sobre todos nosotros. Ya estaba despejado. Mirar alrededor comprobó que Zaichig ya se había ido, el mecha espinal era apto para ducha, al parecer. El exoesqueleto de sus piernas había tenido que quitarse por razones obvias, así que se sentó en la palma de la mano para moverse y lavarse, mientras Sakura dudaba y claramente tenía problemas para manejar su alcachofa de ducha. Si pudiera confiar en que Kiana se soltara unos segundos la ayudaría, pero tal y como estaban las cosas. In suspiró. Kiana. Ella se estremeció, murmurando algo sobre científicos y manos agarradoras. La empujé de nuevo bajo el agua caliente. En su lugar, empezó a balbucear. Mei es fuerte. Le hablé suavemente, pasándole una mano por el pelo suelto y sin trenzar. ¿Viste lo aterrorizados que estaban? Kiana gruñó con resignación. Es porque están aterrorizados, son tontos. Sí, estaba usando vaca ahí. La gente estúpida hace tonterías. La gente estúpida y asustada lo hace aún peor. A menos que destaquen en nivel avanzado y alta velocidad, idiota, señalé, no harán nada antes de que terminemos esta ducha. Los ojos de Kiana desafiaban los míos, azul cielo vibrante a través de mechones de pelo despeinado. Hasta que finalmente apartó la mirada, haciendo pucheros. A menos que prefieras tu gran reunión mientras hueles a alcantarilla volada. Añadí algo, provocando un dolor de vergüenza por todo el cuerpo. Vaya, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Me apartó los brazos y fue a por el controlador de temperatura. Es decir, secuestrar el puesto que había estado usando. Puse los ojos en blanco y la dejé con el trabajo. Me dirigí a Sakura en su lugar. ¿Estás bien? Ella dio un pequeño relanto. Meri-san. Miria. Corrigí con suavidad, ya que había tenido que corregir a Kiana para que me llamara Ana varias veces. Miré las válvulas de control en la pared. Había llegado a hacer que el agua corriera, pero, sí, hice una mueca al meter la mano bajo el chorro. Quien lo usó por última vez lo tenía puesto en escaldante.
Una parte de mí casi instintivamente buscó la mierda de hielo, pero no, contuve ese impulso. Con agua y agua por todas partes, eso era mucho más probable que dejara toda la sala de duchas inoperativa, y en un barco militar no había forma mejor ni más rápida de hacerse impopular salvo tocar los inodoros. Metí la mano, siseando por el calor, y manejé la válvula manualmente hasta que dejó de fluir el agua. Al menos sin separadores pude confirmar casualmente que la siguiente estaba configurada en un ajuste mucho más sensato, así que la arrastré hacia allí. Una explicación, una demostración y un taburete de plástico después ya estaba aplicando champú en el pelo largo y rosa. La vitalidad se revela bajo capas de polvo de hormigón. ¿Cómo lo llevas? Le pregunté en voz baja. Tuvo que sentarse con la espalda contra la pared para que la ducha no le echara agua a los oídos, lo que hacía que la situación fuera un poco incómoda. Si abría los ojos, lo que más veía era una vista muy directa de mis tetas. ¿Ha sido? Gimió suavemente, agotada. Intentando. Perdóname, no sé cómo decirlo. Bajé la ducha para empezar a enjuagar la espuma. Sakura inclinó la cabeza para acomodarse, moviendo las orejas. ¿Experiencia de aprendizaje? Sugerí con ligereza. Sakura resopló. Una risa cansada. Las cosas han cambiado tanto que yo, parpadeó lentamente, antes de negar levemente con la cabeza. No puedo agradecerte lo suficiente, de verdad. Bueno, me reí, igual para ti. No creo que ninguno de los dos hubiera salido de aquí de otra manera. Una leve sonrisa en los labios. Pasaron unos momentos más de paz, la espuma enjuagándose, antes de que yo tilde. Un cuerpo mojado y de pelo blanco me golpeó el costado, lanzándome hacia adelante y casi haciéndome soltar la maldita cosa. Sakura se sobresaltó, abriendo los ojos de golpe y luego sobresaltándose una segunda vez. Bien hecho, Kiana. Volví a enganchar la ducha de forma segura a la pared. ¿Has terminado? Pareces terminada, parpadeó, mirando a Sakura por encima de mi hombro. Oh, guapa, qué guapa. Sakura se sonrojó y se cubrió. De una manera, admitidamente, muy bonita. ¿Hemos terminado? Podía sentir cómo se pegaba a mi espalda. Vamos, gruñí. ¿Te das cuenta de que apenas he tenido tiempo de ducharme, verdad? La respuesta de Kiana fue simplemente apoyarse más en el peso y. ¿Oler mi cuello? ¿Qué demonios? No, hueles bien otra vez, senpai, vamos. Cualesquiera que fueran los otros argumentos sorprendentes que estaba a punto de presentar murieron cuando el cambio de peso provocó lo absolutamente inevitable. ¿Alguien ha resbalado el pie? Me sobresalté, los ojos de Sakura se abrieron de par en par y los siguientes momentos fueron puro y resbaladizo caos donde subir y bajar no tenía sentido y el contacto físico era obligatorio. Gemí, cuando el mundo dejó de girar. Sí, esto fue definitivamente una escena de fanservice. Malditos cabrones inevitables. Para colmo, el taburete de la ducha se me cayó de la cabeza. ¡Ay! Algo peludo y húmedo me dio un golpe en la nariz, y al abrir un ojo con cautela, se trataba de una de las orejas rosas de conejo de Sakura, que se movía agitada. Me estremecí cuando me hizo cosquillas en el pecho, el aliento de alguien en mí, oh. Ups. Levanté el pecho del rostro de Sakura. Perdona. Libre para respirar, la mujer de rostro sonrojado evitó delicadamente el contacto visual. Por favor, no lo menciones. Intentar levantarme del suelo demostró que una de mis manos estaba sobre baldosas mojadas pero sólidas, mientras que la otra estaba sobre un montón de algo blando y maleable, con un bulto extrañamente duro encima. Mis ojos recorrieron cansado en cuanto comprendí lo que eso significaba. Kaslana estaba, de alguna manera, completamente desenredada a la derecha de Sakura, con las piernas y los codos apretados, una mano delicadamente en la comisura de su boca mientras la miraba con ojos brillantes y abiertos. La imagen absoluta de una doncella sonrojada y retorciéndose. Mi mano estaba en su pecho, por si no habías captado ya el mensaje. Eres tan atrevido, senpai tilde. Se me movió una ceja. Tú, de todos, derecha. Salimos de la ducha. No pasó nada más. No voy a hablar de ello. Nuestros respectivos conjuntos estaban bastante destrozados. Todos desgarrados, empapados o sucios de una forma u otra. El show había, por suerte, organizado que recibiéramos ropa de repuesto en forma de chándales azul marino de St. Freyas. Incluso el aspecto de Zaichik, aunque tener que ponerse la parte inferior sobre el exoesqueleto, le dejaba las piernas extrañamente voluminosas. Aún así, me estremecí un poco al ver la muñeca homo amarilla suya. También necesitaba desesperadamente una limpieza, pero la chica se negó a desprenderse de él.
Sakura siguió jugando con la cremallera de su chaqueta con una extraña fascinación. La única de nosotras que conservaba su antiguo conjunto por motivos sentimentales, doblado en una bolsa de plástico. Más limpio y más o menos seca, tuve que defenderme de Kiana de que se volviera completamente exagerada con las orejas de Sakura con una toalla. Nos reportamos al segundo de Murata y nos asignaron un guía de vuelta a los laboratorios. El espectáculo de payasos científicos ya había cambiado de lugar a una parte diferente y más profunda de la instalación. Estamos estableciendo una línea base, explicó el capitán Murata mientras entrábamos en una sala de observación tenuemente iluminada. Enfrente, a través de un cristal muy grueso, Mei, que aparentemente había tenido su propia ducha en algún momento, o al menos le habían dado un chándal, estaba en el centro de una vasta cámara circular bien iluminada, con dos objetos científicos en carritos a su lado arrastrando cables. La sala de observación tenía bastantes científicos observadores, por supuesto, y varios técnicos, pero en general la sala estaba vacía, con muchos asientos disponibles. Kiana, como era de esperar, corrió directamente a la ventana con un enfoque láser. El resto de nosotros nos conformamos con encontrar un banco cómodo y sentarnos. Un dispositivo mide voltaje y descarga eléctrica, el otro dispositivo es un detector Onkai. Murata continuó por Kiana, mientras Mei canalizaba arcos púrpuras de electricidad en una cosa mientras observaba las lecturas en la otra. Hay más sensores en las paredes. Para garantizar la seguridad de todos, estamos determinando los límites seguros antes de que suponga un riesgo activo de radiación. Suspiró y abrió otra lata de café. Nada invasivo ni extenuante, solo, muy tedioso. Negó con la cabeza y se giró para mirarnos al resto. Imagino que parecíamos un grupo de gatitos húmedos. Sonrió disculpándose. La buena noticia es que parece que tu chica debería estar perfectamente segura para estar cerca, al menos día a día. Me han pedido que os mantengas aquí hasta que llegue el director. La cabeza de Kiana giró bruscamente. ¿Por qué? Su cabello suelto y húmedo se despeinaba con el movimiento. ¿Qué pasa entonces? El capitán Murata solo pudo encogerse de hombros. No depende de mí, me temo. Estaba en una reunión en Europa, la sede de Schixal, pensé automáticamente cuando comenzó la tercera erupción, así que sigue en camino. Dado que habían pasado 3 días, esa frase me pareció extraña. La sede de Schixal tenía más que suficientes naves de respuesta rápida para lanzar a alguien de un extremo a otro de la Tierra en cuestión de horas. Más probablemente, Otto había estado reteniendo a su nieta y solo le dio libertad para marcharse una vez que el tercer Erscher fue confirmado como capturado. Conocía a la nieta de Otto, Teresa Apocalipse, prácticamente solo por su nombre y reputación susurrada. Los ancianos de mi familia parecían preferir profundamente fingir que no existía, viendo su tiempo en la rama del lejano oriente como una forma de exilio. Dado que la fundación y la misión de la Academia St. Freya era un gesto de desprecio hacia el curso de formación de la sede de Schixal, ninguno de mis instructores había sido especialmente de mente abierta. La mayor información que obtuve de cualquiera fue de la división de inteligencia, y la mayoría de eso fue reírse y quejarse de lo mala que era en seguridad de datos. Sí, incluso para los estándares de la división de inteligencia. Aún así, hablábamos de un veterano de la Segunda Guerra Onkai que había sido una valquiria activa durante más de 30 años. Dado que era la líder de la superescuela del protagonista, lo que fuera que pudiera amargar su relación con la rama principal probablemente sería algo que un miembro del público aún consideraría aceptable. Quizá era una maniática de la lucha. Nunca obtuve respuestas claras, más bien bromas cortas. Otto mimaba, supuestamente, lo cual era un poco preocupante. Por edad, si no por otra cosa, estaba seguro de que no era una heroína de ruta apocalíptica, y sí, ese pensamiento todavía me daba un poco de vergüenza. Con el tiempo, Una vez que dejé la sede de Schixal, las fuentes de información sobre Teresa Apocalipse se agotaron por completo. Realmente no tenía presencia pública, no estaba en el lado equivocado de la mascarada. Ni siquiera la web de St. Freya tenía una foto suya, aunque, para ser justos, ese sitio apenas daba información más allá de confirmar que el lugar existía y estaba afiliado a Schixal. Las admisiones de St. Freya fueron solo por invitación y derivación. No viniste al Instituto Magic Anime, el Instituto Magic Anime vino a ti. Puse una mueca. Pensamientos así se volvieron mucho menos divertidos una vez que realmente ocurrieron, ¿no? Reprimí un bostezo. La energía que había recuperado al desmayarme en el tránsito ya se había quemado tratando de controlar a Kiana, la maldita duende de ducha.
Algo pitó cuando Mei completó otra prueba, y el grupo de científicos en una esquina garabateaba y comparaba notas furiosamente en una reunión alimentada por la cafeína y el terror. La energía de joder, se nos ha olvidado que el proyecto en grupo se entrega mañana palpable. Mei aprovechó para detenerse, estirarse y beber de un trago de una botella de agua, casi atragantándose y al ver a Kiana en la ventana saludando como una loca. Tal y como prometió, las pruebas en curso resultaron tediosas. El pánico inmediato y crudo que se fue desvaneciendo poco a poco de los investigadores observadores, sustituido por la rutina rutinaria de marcar casillas y hacer listas de comprobación. Kiana seguía causando problemas abucheando a Zaichik, abucheando a los investigadores, en general animando o presumiendo demasiado harto de Mei Senpai hasta que el capitán Murata se enfadó lo suficiente como para mandarla fuera. Eso, no me pareció especialmente sensato, pero mis párpados se estaban volviendo más pesados por segundos en ese momento, así que oficialmente era problema de alguien más. Mi cabeza cayó sobre el hombro de Sakura. Día. MFGRLR que... Alguien me estaba sacudiendo para despertarme. Parpadeé, tomándome 1 o 2 segundos para concentrarme. ¿Miria? La voz de Sakura. Ah, claro. Me incorporé arrastrándome, con la voz ronca. Ya estoy despierto. Al menos el capitán Murata parecía divertido. Lo siento, chaval. Vamos a cerrar aquí. Ah. Hice un sonido vago de acuerdo. ¿Conoces esa sensación de cuando te despiertas de un sueño profundo sintiéndote aún más agotado? Sí, eso. Descomboble algo, o como se llame. No había batas de laboratorio de pie por allí. Solo unos pocos técnicos seguían cerrando todo y saliendo poco a poco por las salidas. Bueno. Me levanté con un crujido y miré a mi alrededor. ¿Están todos los demás? Tosí, carraspeando. ¿Dónde? Perdona. Mei está descansando en una habitación de invitados con Bronya-chan ahora mismo. Respondió el capitán Murata, antes de que un leve tic le diera vueltas en el ojo. Seguimos localizando a Kiana. Ah. Suspiré de forma explosiva. Ese predecible idiota de mierda. ¿Alguna idea de dónde podría estar? Preguntó Murata inocentemente. Mei. Respondí de inmediato. Ella intentará encontrar a Mei. Asintió para sí misma. Así que la encontraremos en los dormitorios de invitados. Oh no, respondí con la misma inocencia, casi seguro que está perdida por completo en algún lugar de la instalación. La expresión de Murata se desmoronó. Depende exactamente de cuánto tarde en distraerse con comida o chicas guapas. Ya podría estar en cualquier sitio. La expresión del capitán Murata se había vuelto tan plana que un ingeniero civil podría jurar por ella. Ya veo. Sus dientes rechinaron. Una parte de mí sintió un tirón vago de lo que podría haber sido responsabilidad, pero luego otro bostezo lo ahogó. Le di 2 pulgares arriba. De verdad, el problema de alguien más podría ser una expresión tan alegre, ¿no es así? Sakura se movía muy torpemente, sin conseguir pasar desapercibida. Obviamente, en esta situación solo estaría aún más perdida intentando localizar a una Kiana salvaje. La capitana Murata se fruncía el ceño. Murmurando sobre adolescentes. Toma. Sacó una llave con una placa de habitación. Los dormitorios de invitados están en el ala oeste al salir del edificio, lugar con la fuente de las sirenas. Si Kiana te encuentra, llámame. Rápidamente garabateó un número casi legible en una libreta, luego arrancó la hoja y me la metió en la cabeza. Se giró para marcharse. Ah, llamé, espera. Murata se detuvo en la puerta, la luz abierta del pasillo reflejando el rojo de su cabello. Su mirada decía que eso debía ser importante. Lo siento. Levanté el papel. Ninguno de nosotros tiene teléfonos que funcionen. La erupción dejó fuera de combate todo lo eléctrico. Ella se detuvo, los hombros se relajaron, antes de negar con la cabeza. Solo duerme un poco, ¿vale? Nos lo dijo. La encontraremos tarde o temprano. Las entrevistas y todo eso pueden esperar hasta la mañana, ¿no? Ahora estás a salvo. Nos lo prometió. Descansa un poco. Ira sentía agradecido, inclinando la cabeza, la llave firme y sólida en la mano. Contuvo otro bostezo. ¿Y lo del hielo? Murata parpadeó. ¿Cosa de hielo? ¿Qué cosa de hielo? Sí, tú, me detuve con la voz entrecortada. Lo del hielo. Murata se quedó mirando. Me quedé mirando. Alcé la mano libre y canalicé. Todos los detectores Onkai de la sala empezaron inmediatamente a sonar alarmas. Gritaron los técnicos.
Murata dio un salto como si la hubiera sumergido en una bañera llena de agua con hielo. Me quedé mirando con la mirada perdida, sin comprender. Joder, de verdad se me olvidó mencionar. Y la prueba 17. La voz agotada por el intercomunicador resonó en la cámara de pruebas, niveles de emisiones no manifestantes. Se oyó un chillido de retroalimentación mientras veía la sombra del científico girarse para revisar sus notas y golpear accidentalmente un lápiz contra el micrófono. Señorita Arvent, el micrófono captó páginas que pasaban también, claro. Intenta centrarte en la energía de hielo. Pero sin generar ninguna, si puedes. Probablemente vuelva a toser copos de nieve. Les advertí, como por 10ª vez que tenía que decir eso. Está bien, adelante. Hacer que, te sale de forma natural. Qué profesionalidad, muchas vibras. El micrófono captó el crujido de otra lata de café abierta. Podía ver a otro científico royendo una barra de energía. Debo mencionar que todos los científicos que habían sido llamados para trabajar con Mei ya se habían marchado para recopilar y analizar sus resultados, y obviamente Lercher dentro de su propio prefijo era de una prioridad algo más alta que las tonterías con las que yo estaba lidiando. Este grupo era un 90% estudiantes de grado y becarios por volumen. Yo estaba intentando no reprochárselo, pero también intentaba no quedarme dormido de pie y la gravedad es una señora dura, te lo digo. Suspiré, inhalé, exhalé, luché por no bostezar y me concentré. Por desgracia, no tenía un buen agarre en el gatillo para lo que fuera esto. Los estigmas eran bastante fáciles de manejar porque podías sentir directamente su naturaleza ajena. Eso sí, como Schariak había nacido con uno, así que eso podría ser experiencia de vidas pasadas hablando, pero es como tener un órgano sensorial adicional que capta, no sé, ondas de radio o algo así, pero para la energía Onkai. Es casi imposible no notar que está ahí, y hablar con personas con los estigmas artificiales de Schixal confirmó que esta reacción era una sensación común. Tenía la sospecha profunda y aguda de que canalizar energía a través de mis estigmas no era realmente la forma correcta de hacerlo, pero era el único método del que tenía conocimiento. Experimentar requeriría capacidad intelectual. El interruptor Ana está apagado hoy. Me concentré, canalicé poder Y. Sí. Un círculo de hielo de unos 5 pies a mi alrededor antes de cortarlo al instante, ya que la no manifestación era el objetivo de esta prueba. Decidieron no hacer la prueba de campo después de que les conté sobre el complejo de Nagazora. Muy sabio. Tosiendo para ahuyentar más copos de nieve, observé la figura apagada en el cristal. Este examen no va a funcionar, tío. El micrófono captó más papel moviéndose. Sí, está bien. Sí, esto debería ser suficiente, ¿no? Jolín, más les vale darnos puntos extra por esto, me preguntaba si sabía que esto definitivamente se estaba grabando. Habría tipos de inteligencia examinando todo esto con delicadeza. Necesitaban más combustible para las apuestas mensuales que Ingrid definitivamente nunca organizaba. Claro, no creo que haya, no parece haber nada más. ¿Cuáles son los números otra vez? ¿No tiene que el profesor firmar esto? No creo que pueda, ni siquiera hablaba al micrófono en ese momento, simplemente seguía captándole hasta que se alejó demasiado. Bostecé en el sitio. Tambaleó un poco. El señor extra crédito fue interrumpido abruptamente cuando otra figura avanzó desde el fondo de la sala. Vale, lo dejo ir. Oh, hola, esa era la voz del capitán Murata. Por mi autoridad. Miria. Estás a salvo, eres libre de irte. Mi sonrisa se aceleró. ¿Dormir? Examen médico. Mi sonrisa vaciló. Joder. Para ser justos, el examen médico fue ahora que estamos seguros de que examinarte no matará al médico, asegúrate de que no estás muriendo rápidamente. No estaba muriendo rápidamente, por lo tanto. Tras el incidente de Nagazora, los médicos titulados en Onkai estaban ocupados. Sinceramente, para entonces ya estaba un poco desorientado. Respondía preguntas y me tocaban mucho la espalda. Aún no hay respuestas. Aunque estaba cansada, todas las camas de la enfermería ya estaban ocupadas por alguien rescatado de las afueras de Nagazora, todas chicas en edad óptima para reclutar valquirias, no pude evitar notarlo, así que la asistente de enfermería, una de las verdaderas estudiantes de instituto de ese lugar, me llevó al dormitorio de invitados, aparentemente convencida de que estaba a punto de desmayarme en cualquier momento. Debería haber visto los sitios donde me iba a dormir cuando estaba huyendo.
Busqué la llave en la cerradura hasta que hizo ruidos felices y finalmente me dejó entrar. Por fin, un respiro. La sala me recibió con la imagen de Zaichik, Mei y Sakura sentados firmes en un sofá, mientras Kiana colgaba del techo atada con cadenas doradas. Ana, huye. Me lo dijo al instante, con los ojos azules muy abiertos. Hay una monja diminuta. Di un portazo y salí corriendo.